Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Amables Radio Escucha, le saluda el pastor José Guadalupe Jaramillo en esta hermosa mañana. Le agradezco a Dios el darme la oportunidad de volvernos a escuchar a través de las ondas sonoras de esta radiodifusora, Radio Adicción Cristiana. Saludo a los pastores titulares de Radio Adicción Cristiana, al pastor Aldo Flores, Eva Zapata, por esta oportunidad que ellos están brindando a los pastores de poder predicar el Evangelio con toda libertad. Bien, en esta mañana quiero decirle que la iglesia que pastoreo es la iglesia del Tabernáculo de David y estoy ubicado en Ciudad Benito Juárez, en la avenida Eloy Cavazos, en el número 100 de la colonia Ex Hacienda El Rosario. Y los cultos, estamos teniendo cultos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 y el viernes tenemos oración. Todos los hermanos que me estén escuchando a través de las ondas sonoras de esta radiodifusora y vivan en el área de Guadalupe, Juárez, pues bueno, les invitamos para que nos conozcan y vayan a la iglesia. Le vuelvo a repetir, la ubicación de la iglesia del Tabernáculo de David está en avenida Eloy Cavazos, número 100, de la colonia Ex Hacienda El Rosario, en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León. Mi nombre, José Guadalupe Jaramillo Macías. Los teléfonos de Radio Adicción Cristiana son el 19-37-48-23 y el 15-22-35-08. Todas sus llamadas serán atendidas y esperemos que este programa sea de grande bendición para toda la familia. Hoy quiero predicar un tema evangelístico, de tal manera que vamos hoy a ver en el Evangelio San Mateo capítulo número 26 y vamos a estar leyendo el versículo 1 y versículo 2 del Evangelio San Mateo capítulo 26. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, te pido que tomes este lugar en tus manos. Señor, unge mi vida, ponga una unción fresca de su Espíritu Santo sobre mi vida, en mi cabeza y de la cabeza hasta los pies. Abra mi boca, Señor, suelte mi lengua, que tenga libertad de predicar su palabra en esta mañana. Que su palabra corra y fluya como si fuera un río de agua viva, que salte en cada uno de los que me escuchan como una fuente que salta para vida eterna. Hoy tu palabra, Señor, es como semilla y nosotros somos tierra fértil, que produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno, pero que no se vuelva a ti vacía. Toda la gloria y toda la honra, Señor, son para ti. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. 48 horas antes del Calvario. Qué tremendo, hermano. Jesús había hablado con sus discípulos y muchas ocasiones Él anticipó y dijo que Él un día no estaría con sus discípulos en forma física. Él había dicho que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista le menciona como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que venía a hacer un sacrificio para darnos salvación a todos y cada uno de nosotros. Sus discípulos en un momento, hermano, no pusieron el cuidado que debieron, pero cuando estaba en plena recta final, cuando Jesús les dijo: oigan, faltan 2 días, en 2 días ya no voy a estar con vosotros, ya no voy a estar en forma física, ya no me van a palpar, a mirar, voy a llegar al Calvario. Y ellos se entristecieron porque empezaron, mi hermano, a imaginar que no iba a estar Jesús con ellos. 2 días antes del Calvario. Oh, no sé,
Si alguien en este momento supiera el tiempo que le resta, el tiempo que le queda aquí en esta tierra, quizás muchos dirían, bueno, pastor, yo haría una reunión, convocaría a toda mi familia y haría una gran cena y conviviría con todos mis seres amados, mis seres queridos. Alguien quizás pensaría y diría, yo viajaría al lugar que siempre deseé, a conocer la ciudad que siempre estuve anhelando, y muchas cosas y pensamientos pudiéramos nosotros decir, pensar, y estaría bien en cada uno de nosotros. Pero en esta mañana yo quiero predicarle 48 horas antes del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesucristo 2 días antes del Calvario? ¿Qué fue lo que el Señor nos enseña antes de llegar al Calvario? Y miren, dice la Escritura que lo primero que el Señor hizo fue dejarse ungir. Él fue invitado por un varón llamado Simón, el fariseo. Mucha gente lo conoció también como Simón el leproso. Y ese hombre invitó a Jesús a su casa. Lo extraordinario y lo maravilloso es que cada que invitaban a Jesús a sus casas, a él le encantó visitar hogares. A él le encantó estar en la casa de muchas personas que menciona la Biblia. Y cuando él llegó a la casa de aquel hombre, dice la Escritura que también estaba Lázaro, aquel hombre que Jesús había resucitado de la tumba, aun cuando ya tenía 4 días de haber muerto. En aquella reunión había mucha gente, pero el Señor entró en aquella casa y llegó a un lugar donde había gente que necesitaba, gente que estaba esperando un momento para estar con Él. Y cuando Él entró en aquella casa, entró también una mujer que traía un frasco de alabastro con un perfume de gran precio. Y esta mujer entra y va directamente a donde está Jesucristo y quiebra aquel frasco de alabastro y lo vierte, mi hermano, en la cabeza del maestro, de tal manera que aquel perfume, aquel olor fragante se llenó en toda la casa. Acto seguido aquella mujer comenzó a llorar y sentada a los pies de Jesús con sus lágrimas comenzó a enjugar, a lavar los pies del maestro y a secarlos con su cabello. Simón el leproso pensó entre sí, dijo, si él fuera hijo de Dios, supiera qué mujer, qué clase de mujer, que es pecadora la que está sentado a su lado. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, otro 50. A ambos perdona la cuenta. ¿Quién crees tú que esté más agradecido con él? Responde aquel hombre y dice, lógico, al que le perdonó más. Y Jesús dijo, bueno, pues a esta mujer sus muchos pecados le han sido perdonados. Ella tiene mucho agradecimiento para con Dios, para conmigo. Por eso no ha dejado de hacer lo que está haciendo. Sus discípulos también se molestaron y pensaron y dijeron, este perfume pudo haberse vendido por un gran precio y pudo haber llevado ese dinero al tesoro. La verdad es que Jesús estaba diciendo, esta mujer lo que está haciendo, lo ha hecho para mi sepultura. Esta mujer está preparándome para mi sepultura. La unción, hermano, es algo precioso. La unción es indispensable en nuestras vidas. Jesús, antes de ir al Calvario, Él se dejó ungir, aleluya. Nosotros necesitamos una unción poderosa en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la unción de Dios para predicar el Evangelio. Necesitamos la unción de Dios para poder caminar en este mundo. Necesitamos la unción de Dios, que es el poder sobrenatural de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el poder de Dios en el cristiano. ¿Sabe? Dios le habló a Moisés en el Antiguo Testamento y le dijo, prepárate un ungüento, prepárate, aleluya, un aceite especial,
Del olivar vas a tomar el aceite y vas a mezclarlo con 4 especias aromáticas. Y ese ungüento que será llamado de la santa unción será para ungir el tabernáculo donde se predicaba y donde se congregaba y donde se reunía el pueblo de Israel, donde entraba el sumo sacerdote. Todo lo que había ahí, Moisés, hermano, preparando aquel ungüento precioso, aquel aceite que se llamó de la santa unción. Y él comenzó a meter sus manos y comenzó a tocar cada parte que se usaba en todo el mobiliario, aleluya, del tabernáculo de reunión. Y cada que tocaba un enser, cada que tocaba algo quedaba, aleluya, dedicado, quedaba para uso exclusivo de Dios solamente. Así Moisés estuvo ungiendo la fuente, estuvo ungiendo el altar, estuvo ungiendo el lugar del holocausto, todo. Pero tocaba el turno a su hermano Aarón. Y entonces sucedió algo maravilloso. Moisés no metió las manos para tocar a su hermano, sino que tomó el lebrillo lleno de aquel aceite maravilloso y lo puso en la cabeza de su hermano y lo virtió totalmente, de tal manera que el aceite fue bajando por el rostro, la barba, todo, la vestidura del sacerdote Aarón. Desde ese momento, a través de aquella unción, Moisés había dedicado a su hermano para uso exclusivo de Dios en toda su vida, como si hubiera un letrero que dijera no tocar, propiedad privada para uso exclusivo de Dios. Qué hermoso, hermano, es cuando nosotros dejamos ungir, aleluya, a Dios nuestras vidas. Cuando alguien se deja ungir, cuando alguien recibe la unción poderosa de Dios en su vida. Mire, un día Dios hablando con sus ángeles, Dios hablando con sus ángeles amados, dice que miró mi hermano a un equipo de personas reunidas en la tierra, de tal manera que se gozó y dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo comparó exactamente con el ungüento, con el aceite de la santa unción. Es, aleluya, dice, como la unción que desciende sobre la barba, las vestiduras de Aarón. Qué precioso, mi hermano, es poder en las iglesias a orar y pedirle a Dios que descienda una unción poderosa en la iglesia, que la iglesia sea llena de ese poder sobrenatural. ¿Sabe? Los discípulos no salieron a predicar inmediatamente después de que Jesús resucitó y apareció por 40 días haciendo señales indubitables de que Él está vivo. Aleluya. Sino que Dios les ordenó y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos de un poder sobrenatural, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ellos se metieron en la presencia de Dios y esperaron no un día, 2 días, 3 días, llegó hasta el número 10, cuando llegó de repente un viento recio, un estruendo, que las puertas donde ellos estaban orando se abrieron y ellos fueron investidos, traducido, atropellados con un poder sobrenatural. Y les aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar nuevas lenguas, llenos del poder del Espíritu Santo, ungidos de parte de Dios. Aleluya. Es la razón por la cual en la iglesia, hermanos, siempre llamamos al altar gente que necesite la unción, gente que quiera recibir el poder sobrenatural, el control de Dios en su vida. Aleluya. Anteriormente no existían clínicas, no había seguro social, no había materno infantil, no había Cruz Roja, no había Cruz Verde.
El aceite de la santa unción, hermano, era un ungüento poderoso que cuando la gente enfermaba, solamente con untar, con poner ese aceite, la gente sanaba. Los pastores, cuando regresaban con sus rebaños, se paraban a la puerta del redil y revisaban a sus ovejas, las contaban. Y cuando llegaba una oveja enferma, cuando una oveja estaba herida, los pastores traían un cuerno y en ese cuerno estaba depositado el aceite de la santa unción. Y cuando ellos miraban a una oveja enferma o a una oveja herida, ellos ponían aceite de la santa unción y la oveja sanaba. Qué poderoso es el Señor Jesucristo, aleluya. Hoy todavía puede poner ese aceite maravilloso en la vida de toda persona. Hoy todavía Dios puede sanar, puede curar, Dios puede restaurar a través de la santa unción. David fue pastor de ovejas. David conocía de ovejas. Él dormía con las ovejas, vivía con las ovejas. Cuando él fue, mi hermano, elegido rey de Israel, cuando su vida cambió totalmente, él recordó algo y dijo, bueno, cuando yo tenía, o las ovejas tenían necesidad, cuando eran agarradas por el lobo, eran atrapadas por el león, eran atrapadas por el oso, dijo, yo corría. Yo alcanzaba a aquella bestia y ponía mis manos en sus quijadas y la desquijaraba y rescataba a la oveja que se había llevado. Un día David se sintió también desesperado en su vida y él tuvo necesidad de un pastor, como todas las ovejas necesitan de un pastor. David entonces recuerda y dijo, bueno, si yo tengo necesidad de un pastor, ese pastor se llama Jehová de los ejércitos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corrientes me hará descansar. Aleluya. Oh, mi hermano, habla de que había una unción poderosa. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas. No podemos caminar si no es a través de la unción de Dios. No podemos, hermanos, llegar a los pecadores si no es bajo una unción poderosa de Dios. No es el varón que predica, no es el que habla, es Dios que usa tu vida, que usa tu cuerpo, y a través de una unción poderosa, Él abre tu boca y comienzas a hablar la palabra de Dios con libertad, a través de la unción de Dios en tu vida. Jesús, hermano, fue humilde. Jesús se dejó ungir. Lo primero que hizo el Señor fue dejarse ungir. Qué triste es que hay todavía gente en las iglesias que no aceptan, hermano, la oración, no se acercan para que su pastor imponga sus manos sobre su vida y declare que un poder sobrenatural descienda sobre su corazón, su vida. Todavía hay gente que se resiste, pero sin la unción de Dios no podremos caminar. Jesús, hermano, se dejó ungir. Número 2. Lo siguiente que hizo Jesús fue, mi hermano, instituir la Santa Cena. Tomó la Santa Cena, la última cena que Él estaba comiendo con sus amados discípulos. ¿Qué significa la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena, hermano, es para santificarnos. El Señor se santificó, se dejó ungir y luego preparó la Santa Cena para santificarse. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, cuando creemos a Dios y dejamos de practicar muchas cosas y nos acercamos completamente a su presencia,
Aún así, mientras estemos en este cuerpo humano de carne, estamos propensos a cometer no uno, sino muchos errores. Pero nosotros, cuando creímos, cuando nos arrepentimos y fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. Pero ¿qué es lo que sucede cuando seguimos cometiendo errores? Muchos son incircunstanciales, otros de omisión, otros conscientes. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Vamos a estar bautizándonos cada que alguien cometa un pecado? Claro que no. Porque nada más hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. La Santa Cena se hizo para que la iglesia se santificara, para que la iglesia, mi hermano, volviera a tomar y a retomar, aleluya, el sacrificio del Calvario. Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, por muchos será entregado para la salvación, mi hermano, de la humanidad. Cuando Él tomó el vino, Él dijo: esta es mi sangre. Pero esta sangre es de un nuevo pacto. Cada que coman del pan, estarán comiendo mi cuerpo. Y cada que beban de la copa, estarán bebiendo mi sangre. La sangre del nuevo pacto. Estarán anunciando tanto mi muerte en el Calvario como mi venida. Aleluya. Por eso es que la iglesia necesita tomar la Santa Cena. Necesita santificarse. La Santa Cena es para estar a cuentas con Dios. Es para renovar votos. Es para renovar pacto. Es para ponernos en las manos de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. La Santa Cena, hermano, es importante. Es una institución que Dios puso aquí en la tierra. Dios lo ordenó que lo hiciéramos. Y es la manera en que nosotros ponemos y podemos estar a cuentas con nuestro Creador. Qué importante, hermano. Jesús se ungió, dejó ungirse, dejó que lo ungieran. Nosotros necesitamos esa unción poderosa. Necesitamos también vivir una vida, mi hermano, en santidad. Necesitamos santificarnos. Necesitamos, hermano, buscar la presencia de Dios. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande, no que sea, el que ande en el camino de la perfección, de la santidad, dijo, ese me servirá. Debemos entonces nosotros también buscar la santidad de Dios a través de su palabra. Wow, mi hermano. Lo tercero que hizo Jesús fue algo sublime, algo hermoso, algo extraordinario. Jesús, hermano, se fue a orar. Los últimos momentos que Él pasó libre aquí en la tierra antes de ser aprendido, Él estuvo orando. ¿Sabe? Dato curioso. Jesús comenzó su ministerio también orando. Él estuvo 40 días ayunando en el desierto, preparando su vida para iniciar su ministerio. Cada que había oportunidad, fuera de madrugada o fuera muy noche, Él pasaba horas orando aparte. Cuando llegó el momento de ir al Calvario, después de dejarse ungir, después de santificarse, Él se fue a orar al Monte de los Olivos. Y ahí estuvo orando. La oración, hermano, es el medio más eficaz para lograr lo que nosotros deseamos. La oración es la que nos da el poder, aleluya. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Quizás sea lo más difícil para el cristiano, orar, hablar con Dios. Mire, la oración, hermano, es como la gasolina en un vehículo. Gente que ora mucho llega lejos. Gente que ora poco, donde quiera se queda varado. Hay mucha gente, mi hermano, que a través de la oración ha llegado a conocer a Dios de tal manera
que no podemos dejar de hablar con Él todos los días. Pero hay gente que no se atreve a meterse en la presencia de Dios. Y es como los vehículos cuando se quedan varados y sacan, hermano, un par de cables y empiezan a hacer señas con cables. Pásame corriente, pásame corriente. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias? Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Todos ganchados. Oren por mí. Mi hermano, y tú no oras. Oh, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios en su presencia. Busquemos a Dios en oración. La oración es el medio con el cual podemos hablar con Dios. Lo más importante es que puedes hablar a cualquier hora con Dios. La oración te comunica. Nunca jamás vas a escuchar esa voz que se oye en los celulares, que el saldo se ha acabado o que está ocupado. No, hermano, con Dios es diferente. Con Dios tú hablas, con Dios tú clamas y Él te escucha y Él está atento, y a cualquier hora tú puedes hablar con Dios y Dios puede escuchar tu plegaria. Oh, qué tremendo es la oración. ¿Saben? Un día Jesús tomó a sus discípulos, le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: subamos al monte. Dijo: vengan, vamos a orar. Y subieron a la cumbre, hermano, del monte. Y cuando estaban en la cumbre del monte, dice que Jesús se puso a orar. Y dan testimonio los apóstoles que cuando ellos voltearon a mirar al Maestro, sus vestiduras se habían transformado. Sus vestidos se hicieron blancos, tan blancos, que no hay un blanqueador todavía en la tierra que pueda hacer tan blancos los vestidos del Maestro. Y entonces hubo una transfiguración, hubo resurrección en ese momento, pues dice que aparecieron Moisés y Elías a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Lo que estaban viendo los apóstoles era algo, aleluya, maravilloso. Uno de ellos, llamado Pedro, dijo: qué bueno que estamos aquí para hacer 3 enramadas. Lo que él quería mostrar, lo que Dios quería mostrar era el poder, hermano, que tiene la oración. Cuando nos metemos en la presencia de Dios, cómo la oración transforma al hombre de una manera maravillosa, que te da el poder que tú necesitas. Ellos no entendían en ese momento. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Inclusive oyeron la voz de Dios cuando habló y dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Estaban viviendo una experiencia maravillosa al haber ido a orar con el Maestro. Estaban viviendo la experiencia más hermosa de sus vidas por estar cerca de Dios orando. Cuando estamos arriba, hermano, las cosas se ven diferentes. Cuando estamos en la presencia de Dios, todos los problemas se ven diferentes, se hacen diferentes. Cuando ellos descendían del cerro, había un alboroto abajo, mientras arriba en el cielo había transfiguración y había resurrección y había algo extraordinario. Acá abajo sucedían problemas. No podían echar fuera a un demonio los discípulos de Jesús. Cuando Él desciende, mi hermano, el padre de aquel muchacho corre a su encuentro. Jesús pregunta: ¿qué es este alboroto? El padre le dice: es que traje a mi hijo, a tus discípulos, para que echaran fuera el demonio y no pudieron. El Señor dice: ¿hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y cuando trae al muchacho, hermano, el diablo hace un acto ahí y empieza el muchacho a retorcerse y a echar espuma. Y el Señor le dice: ¿desde cuándo hace esto el muchacho? No porque no supiera, no porque no supiera la verdad. Jesús se lo sabe todo. Pero Él quería que nosotros oyéramos en esta mañana
lo que aquel hombre le responde a Jesús. Y le dijo, desde que era niño. Hay mucha gente que no se interesa por sus hijos. Hay mucha gente que dice, son pequeños. No, hermano, a ese muchacho desde niño le tomó ese demonio. Y eso es lo que Jesús quería esta mañana que usted escuchara, aunque no es el tema ese. Dice, muchas veces le ha tomado y lo ha echado en agua. Y ha intentado ahogarlo. A duras penas, sacudiéndolo con violencia, hemos logrado apartarlo del muchacho. Otras veces también lo ha tirado en el fuego. Y hemos tenido que sacudirlo con violencia para que salga de él, para que no muera quemado. Entonces el Señor, hermano, hace una oración y ordena a aquel demonio que saliera afuera. Y en ese momento, el demonio salió de aquel muchacho. Su padre le había pedido ayuda a Jesús. Le dijo, pues si tú puedes ayudarnos, si tú puedes. Jesús le dijo, no está en si yo puedo, si tú crees, porque al que cree, todo le es posible. Dios de seguro puede, aleluya. Pero entonces los discípulos, aparte, entristecidos, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dijo, es que este género no sale si no es con oración y ayuno. Mucha oración, aleluya. La oración transforma, la oración nos renueva, la oración nos cambia. La oración nos hace, mi hermano, tener un poder sobrenatural a través de nuestra fe que puede mover montañas. Hay mucha gente que está aquí en la tierra viviendo problemas, tremendos problemas. Y no sabe que la solución está en Dios. La solución a mi problema es Dios. El que puede ayudarme, el que puede sacarme, el que puede hacer el milagro, se llama Jesucristo. Pero yo tengo que meterme en su presencia. Cuando alguien se sube a la presencia de Dios, las cosas se ven y se hacen diferentes. Por eso es que mucha gente se asusta. Mucha gente cuando está aquí abajo, hermano, ve como y veían los israelitas a Goliat, lo miran grande. No puedo, está muy grande. Pero se suben a la presencia de Dios y todo se ve chiquito. Hay gente que dice, ese problemilla me estaba asustando. Sí, cuando estás en la presencia de Dios, miras problemillas, miras cosas pequeñas, porque estás en las alturas con el Rey de la Gloria. Pero cuando no te subes a la presencia de Dios, cualquier problema se te hace una montaña. Jesús se dejó ungir. Jesús se santificó, mi hermano, antes de ir al Calvario. El Señor Jesucristo terminó, mi hermano, su ministerio antes de ser apresado, orando. Dice la Biblia que cuando Él estaba orando, caían gotas de sudor, como si fueran gotas de sangre en la tierra. Pero el evangelista Lucas, el médico amado, escribe en su evangelio y dice que al instante que empezó el Señor a orar, vinieron ángeles del cielo para fortalecerle. Cuando un cristiano está en problemas o dificultades y se pone a orar, Dios envía a ángeles del cielo que vengan a ayudarte. ¡Aleluya! Conviene meternos en la presencia de Dios, conviene meternos en la oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Oh, mi hermano, es tiempo de meternos en la presencia, de orar. Es tiempo de promover la oración, la comunicación con Dios. Es importante hablar con Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, anteriormente, hermano, teníamos que ir a un sacerdote para que Él
midiera el tamaño de nuestras faltas, y desde un par de palominos hasta un buey engordado era lo que se ofrecía en sacrificio. Pero cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del lugar santo, el lugar que era desconocido para nosotros, el lugar al que solamente entraba el sacerdote y una vez al año, se abrió. Aleluya. Se abrió, mi hermano. De tal manera que nosotros ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hoy en día podemos meternos en la presencia de Dios sin ningún intermediario. Hoy en día podemos llegar a nuestro Dios a través de la oración y poder llegar al lugar santo. Hoy yo puedo hablar con Dios con libertad. Hoy puedo decirle a Dios todo. Él conoce mi vida, Él conoce mi historia. Si alguien puede cambiar tu historia, se llama Jesucristo. Él tiene el poder. Aleluya, Él puede sanar, llámese cáncer, leucemia, sida alta o baja presión, la enfermedad que padezcas. Él puede romper cadenas, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Para Él todo es posible. De tal manera que solamente Dios quiere que nos metamos en su presencia. Dios quiere que vayamos a Él. Hermano, es tiempo de que todos los pastores nos preocupemos porque la iglesia en la que pastoreamos sea una iglesia ungida, sea una iglesia llena del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Que nuestra iglesia practique la santificación, que nuestra iglesia sea una iglesia que crea y que viva en santidad. Hoy en día, hermano, necesitamos tener más oración en las iglesias, pero los cultos de oración son los más escasos en concurrencia. Los cultos de oración son a los que la gente menos va. ¡Qué tristeza! Dedicamos tiempo, mi hermano, a muchas cosas, pero no dedicamos tiempo a la oración. Por eso es que la iglesia está viviendo momentos difíciles. La iglesia está viviendo momentos terribles, desesperados. Hay mucha gente que se está yendo de las iglesias. Hay mucha gente que siente que las puertas se les han cerrado. Hay mucha gente desesperada que no sabe qué hacer. Y los pastores, hermano, en lugar de promover la oración, estamos haciendo otras cosas. La oración es el medio eficaz para que la iglesia reciba su milagro. La oración, hermano, es el medio por el cual nosotros podemos orar a Dios. ¿Sabe una cosa? Hace algunos años, una hermana se convierte al Evangelio. Y la hermana estaba totalmente enamorada de Jesucristo. Alababa a Dios con todo su corazón desde que se levantaba. Y se acostaba, mi hermano, dándole gloria a Dios, también escuchando alabanzas. Fiel en la iglesia. Hablaba de Jesucristo en todo momento. Aun cuando tenía poco conocimiento de la Biblia, pues estaba empezando. Un día se afanó en sus quehaceres de su casa y se le hizo noche. Y cuando ella llegó a su lecho, ella se iba a hincar y se levanta y dice: qué injusta soy con Dios. Quizás Él esté dormido, quizás ella esté descansando y yo quiero hablar con Él a las 12:30 de la noche. En aquellos años, hermano, era algo muy noche. Hoy en día no, hoy la humanidad vive despierta. Pero ella dijo: a esta hora le voy a hablar. Dijo: no voy a orar. Y se acuesta. Pero cuando ella estaba en su lecho, Dios empieza a hablar a su mente y a su corazón. Lee el Salmo 121. Levántate, lee el Salmo 121. Y aquella mujer empezó, mi hermano, hasta que ya no pudo más y se levanta y agarra su Biblia.
y empieza a buscar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando ella leyó esta palabra, cayó de rodillas y empezó a hablar con Dios de una manera maravillosa. Entendió por revelación que a Dios podemos orar en todo momento. No importa si es de madrugada, no importa si es medianoche, no importa si es de mañana, no importa si es al atardecer, no importa si es al mediodía. La oración es el medio eficaz y maravilloso para hablar con Dios. Ha habido gente que ha tenido testimonio de que la oración le ha abierto puertas de una manera sorprendente y maravillosa. Duramos un año en la iglesia El Tabernáculo de David, orando de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Hiciera frío, nevara, lloviera, ahí estábamos orando. Y un día llegó un joven a la iglesia y él se hinca a orar, pero en un momento más se levanta y se me acerca y me dice: pastor, tengo que irme. Voy a una entrevista de un trabajo. Es muy importante. Van a entrevistar a 20 personas y van a escoger nada más a una. Y en ese momento yo me levanté y le dije: yo voy a orar por usted. Y usted va a ser el escogido. Usted lo van a elegir. Se levantan otros hermanos que oraban conmigo, otros pastores también de aquí de Nuevo León. Y empezamos a orar por ese joven. Cuando ese joven llegó a la entrevista, estuvieron pasando antes que él, sigue él y después de él hasta llegar los 20 entrevistados. Pero cuando llegó el momento, mi hermano, de escoger a él, fue al que escogieron. La oración tiene un poder sobrenatural. La oración, hermano, es hablar con Dios. La oración es hablar cara a cara, decirle a Dios mi necesidad. Él tiene la solución para mi vida. Él puede responderme. Él puede ayudarme. Él tiene el poder suficiente para solucionar mi vida. Solamente que hay cosas que Dios sabe que yo puedo hacer y no las va a hacer Dios. Dios va a dejar que yo las haga. Pero las cosas que yo no pueda hacer, Él dijo: lo que al hombre le es imposible, a Dios todo le es posible. Oh, qué poderoso es el Señor. Hay algo que quiero decirle, quiero acabar con esto. Mire, una ocasión le habla Jesús a Pedro y le dijo: Pedrito, venga, acérquese por favor. Y cuando Pedro se acerca, el Señor le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Seguramente Pedro le dijo: Señor, y le dijo que no. Dijo: no, Pedro, le dije que sí. Pero yo voy a estar orando por usted para que su fe no decaiga. Y vuelto usted va a confirmar a sus hermanos. Dios, hermano, si alguien está orando por la iglesia, si alguien está intercediendo por su pueblo, se llama Jesucristo. Cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás pasando por el valle, cuando Dios permite que nuestra fe sea probada, Él está orando por cada uno de nosotros. No desmayes, iglesia. No desmayes, pastor. No desmayes, hermana, hermano. Dios es la respuesta. Hoy, en este momento, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Vamos a hablar con Él. Vamos a hacer una oración poderosa en el nombre maravilloso de Jesucristo. Recuerde los teléfonos aquí en cabina: 19 37 48 23 y 15 22 35 08. Llámenos en el nombre maravilloso de Jesús. Ahora ore conmigo, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial,
Tú eres el Rey de la gloria. Yo estoy delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Y a través de las ondas sonoras, Señor, de Radio Adicción Cristiana, intercedo a favor de todos aquellos que están ahorita clamando junto conmigo. Toda persona que tenga necesidad, Señor, está poniéndose ahora en tus manos. Resuelve, Señor, restaura, haga el milagro, extienda su mano poderosa, toque al enfermo, levante al caído, dele fuerzas al cansado, Señor, al débil, aquel que ya no tiene fuerzas ningunas, levante en el nombre maravilloso de Jesucristo. Mientras extiende su mano usted y hace milagros, sanidades, prodigios y señales en el nombre de Jesús. Quite dolencias, quite enfermedades, llámese cáncer, leucemia, sida o alta o baja presión. Rompa las cadenas de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Señor, reprendo, aleluya, todo espíritu de separación y de divorcio. Bendecimos a la familia, al hogar, hoy más que nunca. Nos unimos en el nombre maravilloso de Jesús en oración y declaramos que hay victoria en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te damos gracias porque tú siempre nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre atiendes a tu iglesia. Yo sé que la bendición, Señor, viene en camino, que está llegando, que está recibiendo todo aquel que necesita la respuesta, la solución a su problema, la restauración, Señor, y el milagro a su vida. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias. Les recuerdo, mi nombre es José Guadalupe Jaramillo Macías. Soy el pastor de la iglesia El Tabernáculo de David. Y la iglesia está ubicada en la avenida Eloy Cavazos, número 100, en la colonia Ex Hacienda El Rosario, Ciudad Benito Juárez, Nuevo León. Los servicios son el domingo a las 10:30 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde, miércoles estudio bíblico a las 7 y el viernes tenemos oración a las 7. Un gusto haber estado con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. El día 29 lo estaremos viendo en esta radiodifusora. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Un placer, un privilegio haber estado con ustedes. Hasta luego, gracias.